Saludos, profe. Este proyecto es el circuito de control con un amplificador operacional. Como vemos aquí, consta de un termistor y un potenciómetro y un amplificador operacional, lógicamente. Como vemos aquí, la función de este circuito es mantener una cierta temperatura, entre un 5% y un 5%, algo por ahí de, de exactitud. Digamos, ahora está colocado en un cierto valor en el potenciómetro y si yo lo mantengo en 17 se apaga. Desde 14 hasta 22 se mantiene la temperatura apagado. Pero digamos, si empiezo a subir la temperatura de 22 a 23, empieza a encenderse un LED. Eso sería el límite de la temperatura alta. En cambio, el límite de la temperatura baja sería unos 13 Celsius. El de la temperatura alta es casi unos 23 Celsius y de la temperatura baja es 13 Celsius. De la temperatura alta, 23. De la baja, 13 Celsius. Ese circuito se lo puede, bueno, yo creo que puede utilizarse en la cría avícola, como en una incubadora, para no mantener el calor tan alto ni mantenerlo tan bajo, en una temperatura estándar casi. La temperatura media sería 17, pero si baja de los 13, entonces empezaría a empezar a hacer más calor para que la incubación no se afecte, no sé eso. Y cuando empieza a subir demasiado la temperatura, como a 23 Celsius, entonces se va a apagar la maquinaria por completo hasta que vuelva a bajar a 13. Y así va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a seguir. Esto lo podemos alterar, la temperatura lo podemos alterar usando el potenciómetro. Como vemos aquí, ahora ya no va a servir el 27 esto. Ahora tenemos que buscar el valor. Como vemos aquí, ahora se activa en 26 Celsius. Y para activar la otra luz azul, bajamos, 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 bajamos y ahora se activa en 15 Celsius. Esto podemos usarlo en la cría avícola, bueno, en las incubadoras avícolas. Para mí eso se puede usar, solo hay que perfeccionarlo un poco más todavía. Ese sería uno de sus usos, básicamente. Para estos circuitos hemos usado los componentes de varias resistencias, un diodo Zener para limitar el voltaje que estamos usando, un termistor NTC y un potenciómetro de 10 kilómetros. Hay un capacitor cerámico, bueno, sin polaridad más clara. Para esto también podemos ver en el voltímetro cómo es que aumenta y disminuye el voltaje. Cuando se mantiene apagado, el voltaje casi llega a 1.63 voltios. Seguimos bajando y se sigue manteniendo así hasta que empieza a subir de repente. Y eso empieza a encender el LED amarillo. Bueno, esto sería el circuito de control que he hecho, profe. Muy bien, profe, con eso termino mi explicación sobre este circuito de control con amplificador operacional.